vamos a hablar de la importancia del acompañamiento tanatológico. Bien, ¿por qué es importante tener un adecuado acompañamiento tanatológico? Bueno, porque las personas cuando están en una crisis emocional o existencial o vivencial, necesitan quien los asesore y quien los acompañe en este proceso, en esta etapa, en esta situación en la que están viviendo actualmente. Como profesionales podemos incurrir en las áreas como lo son en una enfermedad terminal, cuando a una persona se le da una noticia de una enfermedad, cuando murió un ser querido, cuando murió alguna mascota, cuando se perdió algún trabajo, es decir, todo aquel proceso de duelo en sus diferentes etapas. ¿Y cuál es la importancia? Bien, estas personas cuando no tienen un acompañamiento o una asesoría profesional suelen tener dificultades para vivir este proceso. Muchas veces puede convertirse en un duelo patológico, es decir, que este duelo no se supera, que puede durar inclusive años. Bien sabemos de personas que pasan uno, dos, incluso tres o 5 o 10 años aún sufriendo por esta pérdida o por este duelo, dígase cual sea de cualquier índole. Estas personas tienden a no poder superarlo. Y aunque lo superen, bueno, también en este proceso tal vez facilitarlo. Es decir, si a una persona, por ejemplo, le dura el proceso de duelo un año para poder superarlo, a lo mejor nosotros como profesionales les podemos ayudar a superarlo en 6 y de una manera más adecuada y correspondiente a sus necesidades. Bueno, ahora me permitiré comentar algunas de las técnicas a destacar en el acompañamiento o en el tratamiento tanatológico. En primera estaría la presentación del fallecido, es decir, cuando un paciente llega con nosotros y nos indica que un pariente, un familiar, etcétera, ha fallecido, se le pide que nos presente, se nos comente quién era esa persona, no solo datos generales, cómo era vivir con esta persona, cómo era su relación, qué recuerdos tiene de esa persona, datos generales y más profundos de esta persona. ¿Quién era esta persona? Es un ejemplo. Si nos llega una persona que murió su papá, ¿cómo era tu padre? ¿En qué trabajaba? ¿Qué le gustaba? ¿Qué música escuchaba? Etcétera, etcétera, para que esta persona, perdón, eh, encuentre este lazo, este vínculo con nosotros, para que empiece a soltar todas estas cosas, tal vez a desprenderse de algunas otras, a recordar algunas otras, y de esta manera ir reconociendo las necesidades de este paciente, ir conociendo la persona que ha fallecido o se ha perdido, y bueno, ir comenzando o ir desarrollando este acompañamiento. Como otra técnica nos encontramos la escritura. Esta técnica puede ser en dos vertientes. La primera sería que se escriba este, gráficamente todas aquellas emociones o sentimientos y pensamientos que puedan haber surgido antes, durante o después de la pérdida. Y la otra sería una carta tan breve o tan extensa como el paciente lo requiera o lo desee, en donde se expresen de igual manera cualquier emoción, una despedida, todo aquello que no pudo decir en su momento o quisiera decir. Esto también sería de bastante ayuda para uh, ayudar a progresar en este duelo. Como siguiente técnica tenemos la conversación de remembranza. Esta técnica es descrita como comenzar a rescatar o a recordar a todos aquellos acontecimientos positivos o importantes para la persona. Esto ayuda nuevamente a recordar, pero más enfocadamente a situaciones específicas de por qué la persona es tan importante y qué situaciones la hacen ser importante. Es decir, qué situaciones influyeron en la vida de esta persona, positivas y negativas, para trabajar en ello. Como siguiente técnica tenemos la técnica descrita como impronta vital. Esta técnica se refiere
a, a reflexionar y tal vez un poco a cuestionar cuáles fueron el impacto que tuvo en la vida del paciente la persona que falleció o la persona que ha perdido. Me explico, aquí puede ser también una persona que perdió o que terminó una relación de trabajo también, es decir, cómo afectó en su vida este trabajo. Si es con una pareja, cómo fue que esta persona, el impacto que tuvo en su vida haber tenido esta relación de pareja. Entonces se puede ir adaptando a cada una de las pérdidas. Entonces me regreso. Entonces la impronta vital sería de qué manera se impactó esta relación o esta pérdida en la vida de cada uno. Es decir, qué impactos tuvo, si tal vez de usos, costumbres, pensamientos que la otra persona impactó sobre sobre el paciente, perdón. Bien, la siguiente técnica a describir sería la narrativa. Esto quiere decir que es una técnica en la que las personas nos describen cuáles fueron sus sentimientos, sus emociones, cómo vivió la pérdida antes, días o momentos antes de la pérdida, durante la pérdida o después de. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen la confianza de decir abiertamente qué fue lo que pensaron, qué fue lo que vivieron, porque bueno, ya está de más saber que muchas personas no lo toman bien, los seres queridos dicen, no, bueno, no hables de ello, o déjalo descansar, o supéralo, o simplemente uno no se siente con la confianza de describir qué fue lo que realmente vivió. Entonces esta técnica ayuda a la persona a abrirse o a expresarse abiertamente con nosotros como profesionales en sus sentimientos, en sus pensamientos y en la experiencia que vivió. Como conclusión, hablaremos de la importancia de estas técnicas, del acompañamiento tanatológico, para qué nos sirven estas técnicas, cuál es la importancia de aplicarlas eh, con empatía, con responsabilidad. Sería la primera de ellas, a ayudar al paciente a aceptar la realidad de la pérdida. En segundo punto, tendríamos dar una forma de expresión a todas las emociones que se producen antes, durante o después de la pérdida. Y invertir energía emotiva o todas estas emociones en otras relaciones, es decir, en otras redes de apoyo. Que las personas no solo superen esta pérdida, la acepten, la superen y además de ello se puedan reincorporar digamos, a una vida productiva. Pongo un ejemplo, cuando una persona sufre una pérdida por fallecimiento de un ser querido, bueno, que se reintegre a sus actividades laborales, familiares, sociales, afectivas. En el caso de una pérdida de una relación de pareja, bueno, que la persona de igual manera pueda reincorporarse a las actividades cotidianas sin que esto le afecte. Cuando se pueda tratar de una pérdida de una actividad laboral, bueno, que esta persona pueda aceptarlo, que pueda reincorporarse al sector laboral, no solo por necesidad, que realmente lo acepte, lo supere y busque otras expectativas laborales. Todo esto se puede acoplar a las distintas modalidades y campos de acción en la tanatología. Agradezco la atención, muchas gracias.